Una mañana vino el señor Rouault a pagarle sus honorarios, que consistieron en 75 francos y una pava. Se había enterado de la desgracia y procuró consolarle lo mejor que pudo. «Sé lo que es esto», decía, dándole palmaditas en el hombro. «A mí me ocurrió lo mismo. Cuando perdí a mi pobre mujer, iba al campo para estar solo. Me tumbaba al pie de un árbol, lloraba, llamaba a Dios y le decía 1000 tonterías. Hubiera querido verme, como los topos que contemplaban los árboles, carcomido por los gusanos. Y cuando pensaba que otros estarían en aquel momento abrazando a sus mujercitas, golpeaba furiosamente el suelo con mi bastón. Estaba como loco. No comía, y la sola idea de ir al café, puede creerme, me disgustaba. Pues bien, con el tiempo y el paso de las estaciones, la cosa, poquito a poco, se ha ido, ha desaparecido, mejor dicho, ha aminorado, porque siempre queda una migaja en el fondo. ¿Cómo le diría yo? Un peso, aquí, en el pecho. Puesto que todos hemos de pasar por esto, no hay que desesperar ni desear la muerte porque los demás hayan muerto. Es preciso recobrarse, señor Bovary. Eso pasará. Venga a vernos. Mi hija piensa en usted con frecuencia y dice que la tiene olvidada. La primavera se acerca, iremos de caza y así se distraerá un poco». Carlos siguió su consejo. Volvió a la granja y todo lo encontró como la última vez, es decir, como hacía 5 meses. Habían florecido los perales y el bueno de Rouault, firme ya, iba y venía dando más animación a la granja. Creyendo que era su deber prodigar al médico toda clase de atenciones a causa de su penosa situación, le rogó que no se descubriera, le hablaba en voz baja, como a un enfermo, y hasta hizo ademán de encolerizarse porque no le habían preparado para comer algo, un dulce, peras cocidas, más ligero que a los demás. Le contó anécdotas y Carlos se sorprendió al verse reír. De repente, el recuerdo de su mujer ensombreció su rostro, pero cuando sirvieron el café ya no volvió a pensar en ella. A medida que se acostumbraba a vivir solo, dejó de pensar. El placer, para él desconocido, de la independencia, le hizo más llevadera su soledad. Podía comer cuanto se le antojaba, entrar y salir sin dar explicaciones, y si estaba cansado, tumbarse en la cama a sus anchas. Así pues, aceptó los mimos y los consuelos que le prodigaban. Por otra parte, la muerte de su mujer no le perjudicó para su profesión, porque durante un mes no se había oído otra cosa que «pobre joven, qué desgracia». Su nombre se había extendido, la clientela aumentaba, y podía ir a los Bertaux cuando quería. Tenía una esperanza sin objeto, una vaga felicidad, y hasta su rostro, al cepillar las patillas ante el espejo, le parecía más agradable. Un día se presentó en la granja a eso de las 3. Todos estaban en el campo. Entró en la cocina, pero al principio, por estar entornadas las ventanas, no vio a Emma. El sol se deslizaba por las rendijas de los postigos, dibujando en el suelo delgadas rayas que se quebraban en el ángulo de los muebles y temblaban en el techo. En la mesa, las moscas subían por los vasos sucios y zumbaban al caer y ahogarse en los restos de sidra. La luz que descendía por la chimenea terciopelando el hollín azuleaba las frías cenizas. Emma, entre el hogar y la ventana, cosía, y sobre sus hombros desnudos se veían algunas gotitas de sudor. Según costumbre campesina, le ofreció de beber, pero él no quiso aceptar. La joven insistió, y riendo, prometió beber con él. Fue a buscar él a la alacena una botella de curazao. Cogió 2 copitas, llenó una hasta los bordes, vertió un poco en la otra, y tras brindar, llevóse la última a la boca. Como estaba casi vacía, tuvo que inclinarse hacia atrás para apurarla. Con la cabeza inclinada, los labios salientes y el cuello extendido, reía inconscientemente mientras su lengua, deslizándose entre los finos dientes, lamía el fondo de la copa. Sentóse de nuevo y prosiguió su labor, el zurcido de unas medias blancas. Cosía sin levantar la cabeza y sin hablar, como Carlos. El aire, al deslizarse por debajo de la puerta, levantaba el polvo de los ladrillos. Él la miraba, oyendo únicamente el martilleo interior de sus sienes y el lejano cacareo de una gallina que acababa de poner en el corral. Emma, de cuando en cuando, se refrescaba las mejillas con la palma de la mano